El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutoría TISU presentan la serie Feliz para Siempre en su sexto segmento, las notas del espíritu de profecía. Vamos con nuestra asistente virtual, la profe, y vamos a presentarle la siguiente nota. El tema de la enseñanza y la predicación de Cristo era la palabra de Dios. Él hacía frente a los inquiridores con un sencillo: escrito está. ¿Qué dice la Escritura? ¿Cómo lees? En toda oportunidad, cuando se despertaba algún interés, fuera por obra de un amigo o un enemigo, él sembraba la simiente de la palabra. Aquel que es el camino, la verdad y la vida, siendo él mismo la palabra viviente, señala las Escrituras diciendo: ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Los siervos de Cristo han de hacer la misma obra en nuestros tiempos, así como antaño. Las verdades vitales de la palabra de Dios son puestas a un lado para dar lugar a la teoría y especulaciones humanas. Muchos profesos ministros del Evangelio no aceptan toda la Biblia como palabra inspirada. Un hombre sabio rechaza una porción, otro objeta otra parte. Valoran su juicio como superior a la palabra, y los pasajes de las Escrituras que ellos enseñan se basan en su propia autoridad. Cristo reprendió estas prácticas en su tiempo. La Biblia ha de ser presentada como la palabra de Dios, como el fin de toda controversia y el fundamento de toda fe. Estos dos párrafos se encuentran en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 21. Profe, ¿cómo podemos extraer de estos dos párrafos las lecciones que los mismos nos presentan? Para extraer enseñanzas de este pasaje, podemos considerar los siguientes puntos. La autoridad de la Escritura. Cristo enfatizó la autoridad de la Escritura en su enseñanza y predicación. Él respondía a las preguntas con escrito está o qué dice la Escritura. Esto nos recuerda que debemos basar nuestras creencias y prácticas en lo que la Biblia dice, no en nuestras propias ideas o interpretaciones. El testimonio de la Escritura sobre Cristo. Jesús dijo: ellas son las que dan testimonio de mí. Esto nos enseña que toda la Escritura apunta a Cristo y a su obra de redención. La necesidad de aceptar toda la Biblia. El pasaje advierte contra el rechazo de partes de la Biblia. Algunos pueden estar tentados a descartar las partes de la Escritura que no entienden o que no se ajustan a sus propias ideas. Pero debemos aceptar toda la Biblia como la palabra inspirada de Dios. La Biblia como fundamento de la fe. La Biblia debe ser presentada como la palabra del Dios infinito, el fin de toda controversia y el fundamento de toda fe. Esto nos recuerda que nuestra fe debe estar basada en la palabra de Dios, no en las opiniones humanas. Estos puntos pueden ayudarnos a entender mejor cómo debemos acercarnos a la Biblia y aplicar sus enseñanzas en nuestras vidas. Gracias, profe. Vamos ahora con la segunda cita, que es tomada del libro de Historia de los Patriarcas y Profetas, la página 104 y 105. ¿Cómo podemos resumir estos dos párrafos de tal forma que podamos extraer sus enseñanzas?
Estos 2 párrafos pueden resumirse y extraerse sus enseñanzas de la siguiente manera. Las tácticas de Satanás. Satanás intenta hacer que las personas acepten las fábulas de los incrédulos para oscurecer la ley de Dios y alentar a los hombres a rebelarse contra el gobierno divino. Sus esfuerzos están especialmente dirigidos contra el 4º mandamiento, que señala claramente al Dios vivo, creador del cielo y de la tierra. La oposición a la verdad bíblica. A pesar de las verdades consignadas en la Sagrada Escritura, algunas personas aceptan el razonamiento humano incluso en oposición a estas verdades. Algunos incluso se oponen al estudio e investigación de las profecías, especialmente las de Daniel y del Apocalipsis, argumentando que son demasiado oscuras para comprenderlas. La contradicción de las suposiciones humanas. A pesar de rechazar ciertas partes de la Biblia, estas mismas personas aceptan ansiosamente las suposiciones de los geólogos, que contradicen el relato de Moisés. Esto se presenta como una actitud ilógica. Si lo que Dios ha revelado es difícil de comprender, ¿cómo pueden aceptar meras suposiciones sobre lo que Dios no ha revelado? Estas enseñanzas nos recuerdan la importancia de basar nuestras creencias y entendimientos en la palabra de Dios, y no en las suposiciones o razonamientos humanos. También nos advierten sobre las tácticas de Satanás para desviar a las personas de la verdad de Dios. Llegamos a la tercera y última cita de este estudio, que se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 1, en la página 17. La misma comienza diciendo: oscuridad espiritual ha cubierto la tierra y densas tinieblas a las gentes. Hay escepticismo e incredulidad en muchas iglesias en cuanto a la interpretación de las Escrituras. Muchísimos ponen en duda la veracidad y verdad de las Escrituras. El razonamiento humano y las imaginaciones del corazón humano están socavando la inspiración de la palabra de Dios. Socavando la inspiración de la palabra de Dios. Y lo que debiera darse por sentado está rodeado con una nube de misticismo. Nada es claro, nítido e inamovible. Esta es una de las señales distintivas de los últimos días. Este libro santo ha resistido los ataques de Satanás, quien se ha unido a los impíos para envolver todo lo que es de carácter divino en nubes y oscuridad. Pero el Señor ha preservado este libro santo en su forma actual mediante su propio poder milagroso, como un mapa o derrotero para la familia humana, de señalarnos el camino al cielo. Profe, esta última cita que acabamos de leer está realmente potente. ¿Cómo podemos presentarle esta verdad a la juventud moderna que no cree en nada como esto? Para presentar estas verdades a la juventud moderna que puede ser escéptica o incrédula, podríamos considerar los siguientes enfoques. Uso de analogías modernas. Podemos usar analogías y metáforas que sean relevantes para la juventud de hoy. Por ejemplo, podríamos comparar la Biblia con una aplicación de navegación GPS que nos guía en nuestro viaje por la vida. Enfatizar la relevancia personal. Podemos mostrar cómo las enseñanzas de la Biblia son relevantes para los desafíos y preguntas que enfrentan los jóvenes hoy en día. Esto podría incluir temas como la búsqueda de propósito, la gestión de las relaciones y la toma de decisiones éticas. Fomentar la exploración personal. En lugar de simplemente decirles a los jóvenes lo que deben creer, podríamos animarlos a explorar la Biblia por sí mismos y a hacer sus propias preguntas. Crear un ambiente de aceptación. Es importante crear un ambiente donde los jóvenes se sientan libres para expresar sus dudas y preguntas sin temor al juicio. Esto puede ayudarles a sentirse más cómodos con la idea de explorar la fe.
Compartir testimonios, compartir historias de personas que han encontrado dirección, consuelo y esperanza en la Biblia puede ser una forma poderosa de demostrar su relevancia y veracidad. Recuerda, el objetivo no es forzar la creencia, sino fomentar un espíritu de curiosidad y apertura hacia la verdad que la Biblia tiene para ofrecer. Definitivamente la Biblia se explica por sí sola y no necesita de los seres humanos para que la forcemos a entender. Simple y sencillamente, como bien ha dicho la profe, nosotros lo único que necesitamos hacer es creer en la palabra de Dios y dejar que la experiencia registrada en ella también sea la nuestra. Estoy de acuerdo. La Biblia tiene un valor incalculable como fuente de sabiduría y guía. Al creer en la palabra de Dios y permitir que las experiencias registradas en ella se reflejen en nuestras vidas, podemos encontrar dirección, consuelo y esperanza. Gracias por compartir tus pensamientos. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarte hoy? Por supuesto, profe. Vamos con la conclusión de lo estudiado y, por supuesto, la oración final. Claro, aquí está la conclusión y la oración final basada en lo que hemos discutido. Conclusión, hemos explorado la importancia de la Biblia como la palabra de Dios y cómo sus enseñanzas pueden guiar nuestras vidas. Hemos discutido cómo la Biblia se defiende por sí misma y no necesita ser forzada a entender. En lugar de eso, debemos permitir que las experiencias registradas en la Biblia también sean las nuestras. Hemos aprendido que debemos basar nuestras creencias y entendimientos en la palabra de Dios, y no en las suposiciones o razonamientos humanos. Oración final. Querido Dios, te damos gracias por tu palabra, la Biblia, que es una lámpara para nuestros pies y una luz para nuestro camino. Te pedimos que nos ayudes a entenderla mejor y a aplicar sus enseñanzas en nuestras vidas. Ayúdanos a resistir las tácticas de Satanás y a mantenernos firmes en nuestra fe. Te pedimos que nos guíes en nuestro viaje de fe y que nos ayudes a compartir tus enseñanzas con otros. En el nombre de Jesús, amén. Espero que esto te sea útil. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarte hoy? Gracias por la oración, ha sido inspiradora. Me alegra saber que encontraste la oración inspiradora. Si tienes más preguntas o si hay algo más en lo que pueda ayudarte, no dudes en decírmelo. Estoy aquí para ayudar. Definitivamente que tengo un montón de preguntas, pero lo que no tenemos más es tiempo para esta lección el día de hoy. Gracias. Que tenga usted muy, pero muy buenas noches. Bendiciones. Muchas gracias. Me alegra haber podido ayudarte. No dudes en volver cuando tengas más preguntas. Que tengas una noche muy tranquila y llena de bendiciones. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Saludos.